Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Vamos a acercarnos al fuego en este ritual de la palabra. Vamos a abrir el corazón para, bueno, para reflexionar, para ampliar nuestra visión del mundo, para conectarnos con lo que en otro tiempo, en otras culturas fue el conocimiento y lo que nosotros hicimos del conocimiento de, de las cosas, de cómo conformamos una ciencia, una tecnología, enfocados en ciertos parámetros, en ciertas ideologías. Y de acá viene el hecho de que, bueno, somos seres que desde el punto de vista del conocimiento estamos disociados, porque no hay un conocimiento complejo. El conocimiento sobre quiénes somos y sobre nuestra salud y sobre nuestra existencia, sobre nuestra conciencia, está sesgado, está estereotipado, está atomizado y también las teorías científicas que explican esto que estamos queriendo saber hablan desde el lugar en el que han ganado su lugar en la historia como conocimiento científico. Entonces las rebaten. ¿Por qué? Porque parece ser que hay más fundamentación en lo que es racional que en lo que no es racional. Y la mayor parte de nuestra inteligencia no es racional y no tiene que ver con la razón. Entonces, bueno, con Jairo, que es un psicólogo junguiano que vive en Cusco, vamos a tener ahora una charla, un intercambio, un conversatorio acerca de lo consciente y lo inconsciente. Dos temas que atraviesan en tanto atraviesan la práctica chamánica, también atraviesan la psicología. Y vamos a ver de qué forma podemos enriquecer, ¿no?, nuestra visión a través de la reflexión, a través de la indagación, a través del conocimiento, la escucha, como se hacía antes en los círculos de conocimiento. La gente se sentaba y cada uno traía su verdad, su conocimiento, y así había un enriquecimiento de todos. Y bueno, Jairo es una persona que ha venido investigando hace mucho tiempo un aspecto de la psicología que no es el que ganó en la historia como terapia o como explicación del mundo. Entonces, ha indagado en cuestiones que generalmente la gente no indaga, estudia una carrera y se queda con lo que le dan. En este caso, él buscó el lado B de las cosas, leyó la contratapa del libro, se fijó en otras cuestiones que otras personas habían investigado y, y bueno, creo que la fuerza está puesta en eso, ¿no? En que lo que vamos a compartir ahora es un conocimiento que siempre puede ser nuevo en la medida en la que nos abramos. Estamos hablando no de un conocimiento que está por fuera de nosotras y nosotros como sujetos, sino que es un conocimiento que el conocimiento nos interpela y nos hace conscientes. El conocimiento viene a dar cuenta de nosotros mismos. Somos seres del conocimiento, somos seres de la razón y también de... Uh, ¡Eh! ¡Qué alegría! Acá, qué bien.
Qué Era alegría, qué el problema alegría, del celular. qué alegría. Bueno, les comentaba a la gente un poco quién eras, de dónde, de dónde venís, pero la verdad es que para arrancar, primero darte las gracias de tu tiempo sagrado, de tu dedicación, de tu espacio, de tu profesión, de tu trabajo de artesano, de indagador, a que vengas a compartir con el corazón abierto eh, esto tan fuerte que está empezando a ocurrir, ¿no? Que vamos a comunicarnos más, a descubrir otras cuestiones y que hay como un movimiento muy grande en un cambio planetario que está ocurriendo. Eh, por eso me va a gustar que, más allá de que yo te haya presentado, bueno, vos digas quién sos, cuál es tu interés en este ciclo, y después le damos derecho al tema. Bienvenido. Listo, gracias. Bien, Javier, la dificultad estaba en el celular. Lo revisé y recién ingresó. También Buenísimo. fue, como lo estuviste explicando, ¿no? Una confusión de horarios, ya que hay 2 horas de diferencia. Sí, 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 sí. Eh, y en la publicación pensé que iba a ser pues aquí a las 20 horas, todavía me faltan unas 3 horas. Por poco no llego. Bueno, pero Este, todo ocurre cuando tiene que ocurrir. Eso es lo más maravilloso que tiene la vida, lo sincrónico de las cosas que habla Jung. Bueno, mira, yo la verdad es que voy a hablar y voy a acotar poquito, porque yo quiero que realmente vos nos cuentes. Yo la verdad que al contactar con vos quedé como muy contento por compartir tantas cosas en común desde dos recorridos diferentes. Así que bueno, contanos quién sos, qué estudiaste, por qué, qué te gusta y presentate, así la gente te conoce. ya, yo me dedico a la psicología, pero busco una psicología que integre a todas las posiciones. Sucede que en el campo de la psicología, pues hay como discrepancias, ¿no? Como decir, yo tengo la razón o tú estás equivocado en tales puntos. Pero eso te lleva a escoger pues una línea también de trabajo, porque tampoco no puedes estar flotando en el aire o tratando de apaciguar todo. Necesitas ubicarte. En ese punto de ubicación yo voy más por la corriente psicológica de Jung. La corriente psicológica de Jung es una psicología más profunda, por así decirlo, porque busca también amplificar más al sujeto. ¿A qué va eso, la amplificación? Es que el hombre no solo es pues psicología, también es cultura, que va a ser la antropología. Y es esencialmente ahí donde entra el chamanismo, la temática del chamanismo. Y luego también el sujeto es espíritu, lo que podemos llamar alma y espíritu, que hay una relación, pues, y esa es la parte de la religión que hay que trabajarlo, o la parte que es la vía, el camino espiritual, ¿no? Y otro que esencialmente va a ser la parte del cuerpo. Pero como psicólogo uno tiene que situarse, es decir, ¿cuál es mi trabajo como psicólogo? Mi trabajo es el trabajo con la conciencia, y si me voy a una línea psicoanalítica, entonces mi trabajo es también con el inconsciente. Ahora, si tomo algo del chamanismo, que he revisado el chamanismo, pero no me dedico exclusivamente al chamanismo, es la relación con la tierra. Y hay otros compañeros que sí se dedican específicamente al chamanismo, ¿no? Como, como Javier, que llegamos a contactarnos y de eso consiste, volver a trabajar como era en esos tiempos antiguos. Y se va a ir construyendo. Entonces, mi afán de hacer psicología es buscar eso. No necesariamente caer bajo la etiqueta de ciencia. A veces cuando decimos es científico o no es científico, preguntamos antes de decir si es útil o no es útil, o antes de decir si es verdad o no es verdad, o antes de decir si la otra persona lo acepta o lo rechaza. Y que caemos al criterio de que la ciencia debe estar, pero la ciencia solo pues es una manera de ver también las cosas, sin desprestigiar la ciencia, ¿no? Porque es la
también conversábamos con Javier, de, de lo universal, es lo que nos permite, no podemos limitarnos. Eso sería como algo de presentación. Aparte, pues, integro lo que es filosofía, ya que la psicología, si lo llevas a un nivel más elevado, es esencialmente filosófico. Y la atracción de la filosofía, yo voy más a lo que se llama la filosofía oriental, que es trabajar con el campo intuitivo, ¿no? Y reconociendo también el valor de la filosofía griega, porque somos herederos de esa filosofía griega. Y de crecimiento, el lugar que yo provengo es Perú, la cultura, soy de una cultura andina quechua, y sé lo que es la relación con la tierra, lo que se ha ido denominando como cosmovisión andina. En sí, ese es el punto para trabajar. Y yo siempre he ido trabajando aquí con los pacientes, o las charlas así, entre eventos locales. Ese es por la invitación de Javier en sí que nos mandábamos así al video, porque la idea de él es tratar de llegar a más personas. Y de hecho, si alguien quiere hablar, estamos gustosos a compartir, a aportar. Eh, Como muy bien lo decía, es una visión distinta. Tal vez seamos pocos, ¿no? Porque no me considero el único que maneja esta visión, pero tal vez seamos pocos y a veces nos restringimos a nuestra propia investigación y, y, y no y coqueamos quizás en ser tan difusivos, hasta que alguien nos invite y realmente compartamos, ya que hay otras psicologías, hay otras visiones pues, que están dominando el mundo. Cada uno va buscando y va llegando donde debe llegar. Ese sería el punto. Bueno, buenísimo. Entonces el tema de hoy es eh, consciente e inconsciente. ¿Cómo empezarías? Exacto. El tema consciente e inconsciente lo vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿no? Cuando uno se pregunta quién soy, creo que es la pregunta principal que el hombre debe ir respondiéndose durante el transcurso de su vida. Pero generalmente cuando se pregunta quién soy, ellos o bien lo responden inmediatamente o llegan a un punto de nunca acabar. Siguen preguntándose el quién soy, el quién soy. La pregunta a veces cuando se responden instantáneamente, responden pues su condición económica, su condición física, su condición social, y con eso creen que ellos son el nombre, ¿no? El DNI, el documento de identidad o el apellido que llevan. Y, y con esa idea, ¿a qué vas? Que eso solo pues es tu etiqueta social, no eres tú en sí. Cuando uno se pregunta, ¿qué cosa es la conciencia es toda la información de datos que uno va llevando, que lo va teniendo presente. Y cuando decimos presente, es en el instante, en este momento. No me quiere decir que de aquí hace 2 horas o de aquí cuando pase otras 2 horas. Eso va a ser la conciencia, sino la idea que está circulando actualmente en mi mente. Ahorita mi conciencia está centrada en esta conversación. Puede haber muchas ideas que están siendo desplazadas para que la conversación se centre esencialmente en la temática de hoy día. Entonces, nosotros somos esos instantes de conciencia, somos esas ideas que van circulando. Y ahí es cuando te adentras, ¿no? La pregunta, ¿quién eres? Y vas diciendo que tú eres esos momentos de conciencia, esos pasos que se está dando en cada momento. En este momento soy lo que estoy hablando, estoy tratando de transmitir. En este momento estoy yendo a hacer chamanismo. Cuando te sitúas en el propio movimiento, entonces vives en un estado pues de tranquilidad, no vives en un estado de pasado ni en un estado de futuro. Si de aquí a 2 horas yo voy a hacer otro estado de conciencia. Entonces, en ese estado de conciencia que de aquí 2 horas posiblemente esté leyendo algo, y si me sitúo, llevo mi atención, entonces voy a estar situado en esa temática. Y ahora lo inconsciente es la parte contrapuesta, por así decir, toda esa información de la cual yo no lo tengo presente. ¿En qué sentido? ¿Quién controla mi respiración? ¿Quién controla mis latidos? ¿Quién controla la posición de mi cuerpo? ¿Quién controla la temperatura? Hay un bagaje de información que lo está haciendo que funcione de una manera sistemática.
y también que hay otras informaciones que he ido desplazando para que me sitúe en esta información, ¿no? Puedo estar hablando quizás de otras temáticas que me gustan, pero como lo estoy desplazando, se está volviendo inconsciente. Eso sería como introducir, ¿o bien? Sí, me resulta muy interesante esto de que la conciencia es un devenir, es un fluir, no un punto definitivo o estanco, sino que es allí donde poso mi atención, allí soy. Y el lenguaje está siempre presente, consciente o inconscientemente, la cultura está siempre presente y la naturaleza siempre está presente, lo pueda ver yo o no. Entonces, ¿cómo podríamos decir que existe una conciencia y existe algo que no es consciente? Si yo sigo la lógica cartesiana, pienso, luego existo, yo digo, yo soy consciente. Ahora Freud introdujo a través de distintos fenómenos como el lapsus, el sueño, el chiste, eh, eh, el olvido, ¿no? Eh, el acto fallido, bueno, como uno le quiera llamar. Eh, Demostró que hay cosas que somos o lugares donde estamos de los cuales no somos conscientes, no podemos ver, y sin embargo operan detrás nuestro. Y, y creo que ese es un primer estadio de inconsciente, que sería yo, para mí, en mi práctica, es como el inconsciente individual. Es el inconsciente que guarda los conflictos del mito de Edipo que debe resolverse. Es decir, esta situación eh, dramática de la estructura de la cultura que hace que para organizarnos no tengamos vinculaciones sexoafectivas con nuestros propios familiares, lo que se llama la ley de exogamia. Y creo que esa ley es el gran ordenador este, de lo que es para mí el inconsciente freudiano, o el individual, de algún modo. Ahora, aparece después en Jung un inconsciente colectivo. Entonces, ahí tendríamos que preguntarnos si acaso, cuando hablamos de un inconsciente colectivo, de ciertos arquetipos que pueblan este inconsciente comunitario, eh, si los compartimos, si ese no es un estado de conciencia que ya va más allá de lo individual y se transforma en un estado de conciencia colectivo, comunitario. Luego aparece para mí otro estadio incluso más profundo, que sería un inconsciente ampliado, es decir, todos esos estados de conciencia que nos permiten la experiencia subjetiva de lo divino en nosotros. Y finalmente aparece como cuarto y último estadio un inconsciente universal, lo que en realidad en la filosofía de los pueblos originarios incaicos o en la tradición andina se conoce como Pachamama, que no es la Tierra, es la Tierra, el tiempo, el espacio, el universo, es todo, es un concepto mucho más amplio. Esa es la forma en la que yo siento que pude integrar esta cuestión. Nuestro movimiento evolutivo de desarrollo, autoconocimiento, de sanación, siempre es desde el inconsciente individual hasta el inconsciente
de la Pachamama. Entonces, lo que nos aporta la visión de los pueblos originarios en términos de conciencia de la naturaleza y conciencia de la Pachamama es una cosmovisión que no está en nuestra cultura occidental. ¿Qué te parece esto que te comparto y cómo vos pudieses ampliar, ¿no?, cualquiera de todos estos conceptos que yo trabajé? El hecho de que se utilice una división de la conciencia, puede decirse estados, niveles o sectores de conciencia, son divisiones teóricas o Claro, arbitrarias. ¿Ya? Eso para decir que la conciencia y el inconsciente al final forman una totalidad, que es la naturaleza misma, ya que el hombre sigue siendo naturaleza, pero esta naturaleza puede percibirse a sí mismo. Esa es la capacidad del hombre. Y cuando decimos la parte consciente, estamos hablando esencialmente de la parte de la civilización que hemos ido construyendo. Para eso hemos empleado el lenguaje, hemos construido una lógica y hemos construido ciertas reglas o leyes para vivir. Cuando hablamos de la parte inconsciente, estamos hablando principalmente de lo que es la naturaleza. Y en los niveles que vas mencionando, lo esencial es lo siguiente, ¿no? Para decir consciente, inconsciente personal, inconsciente colectivo, otros niveles que trascienden más allá de la conciencia, es que el sujeto comprenda que el contacto con lo exterior, la propia naturaleza, zona o el objeto, no se da al 100% de una manera comprensiva, sino se da a través de gafas conceptuales. Cuando decimos gafas conceptuales, son a través de teorías, son a través de lo que decimos, ¿no? Prejuicios, son a través de lo que decimos cultura, y son a través de lo que es esencialmente la educación. Y ahí es donde uno dice, ¿qué es lo consciente? Lo consciente es todo ese bagaje de información que me han ido transmitiendo la comunidad para que pueda interrelacionarme con los demás. Y lo inconsciente es toda esa ausencia de información que no me ha sido transmitida por la comunidad. Un ejemplo, el hecho de simplemente de alguien de crecer en Perú y alguien que crezca en Argentina, sus conciencias están integradas por diferentes tipos de información. Pero cuando un sujeto, ahí es donde entran las crisis o lo que llamamos se producen aciertos mentales, porque la información que tiene no le es tan útil o no le va a ser, no le va a servir. Ahí va a desarrollar estados de ansiedad, estados de depresión o brotes psicóticos temporales, ¿no? Y cuando el sujeto se apertura al inconsciente, ya que en el inconsciente están, cuando decimos recuerdos reprimidos, uno va rechazando cierta información. Es la palabra datos. Somos datos en sí, datos vivos. Pero estos datos es una historia que se va construyendo, se va contando a sí mismo. Y como estos datos no quieren ser agregados por otros datos, o no quieren ser manchados, por así decir, entonces crea una zona oscura dentro del propio sujeto, que va a ser la sombra. Y la sombra, la sombra va a estar dentro de lo que se llama el inconsciente personal, que es equivalente al inconsciente de Freud. Pero en esa sombra no necesariamente va a ser cosas negativas, sino las cosas que uno ha ido desplazando porque socialmente no es aceptable. Y como el sujeto vive a través de la integración, pierde ciertas capacidades con tal de ser aceptado con los demás. Y en el punto que un sujeto decide adentrarse a su inconsciente, va recuperando esas capacidades. Y esas capacidades es lo que te lleva a volver a relacionarte con el hermano que está delante, sentir el dolor que está teniendo, su alegría o su tristeza. Y esa capacidad, ¿por qué? Porque el inconsciente personal está construido en base a modelos sociales, modelos de qué cosa es bueno, de qué cosa es malo. Y ahí es lo que llamamos la censura, ¿no? O de este Freud lo que claro. se diría, pues, el Estado. Y el sujeto se va a ir atreviendo a integrar, digamos, los recuerdos. Y entonces va a perder esa idea de trauma. Abundan muchas personas que dicen, vivo con un trauma.
estoy llevando, o mi padre me hizo esto, o mi madre me hizo esto, pero lo que se ve ahí es más la interpretación del hecho. Lo estás viendo con ojos freudianos, ¿no? Si lo verías con otros tipos de ojos, quizás con un ojo de un cognitivo conductual, que es una escuela psicológica, diríamos que ese es un problema de razonamiento y vamos cambiando. Si lo ves con un ojo llano, también va cambiando la mirada. Ahora, si lo ves con alguien que no tiene formación, hasta tal vez no atribuyas lo que te está pasando a tu padre o a tu madre, sino lo atribuyas a un ser superior. Y como vas viendo, es la información. Y cuando uno va a ampliar su capacidad de información, no solo entiende quién es como conciencia, sino también entiende qué es su inconsciente personal, se puede ampliar a entender qué cosa es el inconsciente colectivo, donde ya la capacidad de tolerancia hacia otras culturas es mayor. Puedo vivir en el lugar de donde viva, entonces puedo adecuarme a ellos, porque no estoy aferrado o arraigado a la idea de que las cosas deben ser de cierta manera. Y ya en el inconsciente colectivo te integras nuevamente con la naturaleza, ¿no? Porque la secuencia que se va dando es la siguiente. Cuando uno está dentro del vientre de la madre, es uno solo con la madre. Conforme el niño va creciendo, también va considerando a la madre como parte de él o de ella, ¿no? Entonces, en ahí vive en un estado, pues, de desarrollo de conciencia recién. Hay más prima lo que es la parte inconsciente, ¿no? Por eso el niño puede estar más en contacto con la planta, con los animales, a veces en un estado mágico. Está hablando con la planta, está hablando con los animales, pero conforme va aprendiendo la educación, va perdiendo esa capacidad. ¿En qué sentido lo va perdiendo? Lo va negando, lo va desplazando. Pero esa capacidad nunca se va a ir perdiendo, ¿no? Se va a manifestar, como lo decías, a través de sueños, pinturas, y es la parte donde realmente el sujeto enferma, cuando rechaza su parte inconsciente. Bueno, qué interesante, ¿no? Porque desde el punto de vista del chamanismo, este, toma una visión como bien amplia de lo que es entonces este lugar de la madre y el padre, que Freud trabaja como función materna y función paterna, que estamos hablando de una función en la psique, no estamos hablando de una persona o de un género, estamos hablando de una función en la psique, en este camino del Edipo, de la independencia, de la ley de exogámica, ¿no? De este ordenador social que es también esta prohibición, este tabú. Y pensaba en los órdenes del animismo, como lo que Freud en el tabú habla, ¿no? De que, bueno, también en el malestar en la cultura creo que él eh, refiere a que una primera idea de Dios sería algo así como el reflejo o el recuerdo vago del estado de totalidad que el bebé tiene con la madre en esa primera unión, a partir de la cual el bebé ve a la madre o la beba ve a la madre y no hay diferencia entre su cuerpo y el de ella, todo es placer, todo es goce, ¿no? Y, y después aparece por primera vez alguna figura que desde afuera marca como una presencia y una exclusión, un corrimiento de la energía de lo femenino. Ahí vendría la amnesia infantil y la primera estancia de resolución del Edipo, ¿no? Cuando el sujeto empieza ya, o la sujeta empieza a reconocer que, bueno, que esa persona que está ahí es la madre y es un otro, y que esta persona que está acá, este soy yo, y este es mi cuerpo y ese es el cuerpo de ella. Entonces aparece toda la geografía de las zonas erógenas y hay como un reordenamiento del deseo en términos de lo que es la experiencia sensorial.
Me parece súper interesante, ¿no? Que cuando aparece esta figura de lo paterno, que es una figura opuesta y complementaria a la de la madre, como funciona, ¿no? Aparece como una figura que, bueno, que impulsa a la persona hacia lo social, hacia el trabajo, hacia que el objeto de deseo no sea el de la casa, sino que esté por fuera de la casa, y cómo ese direccionamiento, ¿no? Esa flecha que le enseña a tirar esta función paterna o esta energía masculina, eh, le promueve un duelo y una resolución de lo que es la orientación sexual que deviene en la segunda instancia edípica, ¿no? Cuando en la adolescencia se fija el objeto de deseo. Eh, Todo esto nos interpela, digamos, desde múltiples aspectos. Eh, pero sanar la función materna y la función paterna para ir a estadios más elevados de conciencia donde no aparezcan estas dos figuras como contradictorias o como ausentes o como idealizadas en función de la historia familiar, ¿no? De la biografía de la persona, de cómo esa función vino embestida obviamente en un sujeto o una sujeta biológica que fue la mamá y el papá, que no necesariamente son correlativos con la función materna y la función paterna, porque habrá hombres que son muy maternales y mujeres que son de marcar límites y de establecer. Entonces, la función no viene por el lado de la persona. Y esa disasociación de la función por sobre la persona también habla, ¿no? De cómo estamos siendo interpelados por arquetipos que figuran en nuestra cosmovisión, pero que no podemos ver muchas veces cómo operan. De hecho, que la relación que uno lleva con el padre o la madre va a ser significativa en el hecho de la interpretación que tiene uno de aquellas figuras. Pero lo que al sujeto le va a ir acompañando durante toda la vida es en sí la manera como lo ha interpretado. Porque no acaba la interpretación con la primera relación que tengo con papá o con mamá, sino va a ir cada, en cada momento uno se va a ir cuestionando, ¿no? La figura de papá o mamá, según cómo va a ir cumpliendo quizás con los deberes que ellos le competen a uno. Pero en esa manera de que va a ir, ahí es donde te va dando. Y a veces esa mirada sigue funcionando bajo la misma lógica. Y cuando se hace psicoterapia, lo que se busca es cambiar la manera de la lógica, con qué mira a papá, a mamá. Igual cuando va a ser con un amigo, con un conocido, va a ser esa manera de la lógica también que está trabajando. ¿Para qué? Porque la lógica te permite situarte en el presente. Es hermoso todo lo que podemos teorizar, pero solo es teoría cuando decimos cómo influye mamá, cómo influye papá, pero la teoría sirve para comprender el hecho, pero no para vivir el hecho. Y el trabajo de la psicología que yo he ido impulsando y también he ido viendo, y también lo que es cercano al chamanismo, es una visión pues de una psicología que te entienda, que busca un lenguaje accesible a la población. La población no te va a entender cuando, no toda la población, ¿no? Pero se va a ir perdiendo en conceptos, pues, si vamos entrando a un conceptos puramente freudianos, puramente jungianos, ese tipo, ¿no? Bueno, vos sos un buen traductor en ese sentido, entonces, para simplificar más. Bueno, en Argentina hay mucha escuela de psicoanálisis y por ahí muchos de los términos que nosotros estamos empleando son de moneda más corriente en el discurso general que quizás en otros países. Pero me quedaba pensando, ¿no? En esto de que cuando hablas de mamá y de papá, que lo que uno construye como mamá y lo que uno construye como papá no son mamá y papá, son lo que yo construí de ellos.
Y yo tengo Eso. que trabajar sobre esa construcción que fui haciendo en la medida en la que me fui desarrollando, para darme cuenta que a veces el otro no quiso infligir un daño, o el otro lo hizo porque no sabía, o porque también tuvo sus carencias, y trabajar obviamente un perdón universal que va mucho más de la mano de una espiritualidad consciente que de una cuestión técnica del análisis que ni siquiera llega a pasar por la emotividad. Es decir, hay que sentir muchas veces de nuevo escenas y situaciones de vida que nos cuesta referir, que nos cuesta poner en palabras, que nos cuesta dramatizar y vivenciar. ¿Cómo vivís vos eso en el proceso terapéutico? Mm. El término para ir ordenando, el término de análisis se puede hacer hasta llegar a un uso cultural, un uso popular. Pero ¿qué pasa? En mi comprensión de la realidad o en mi comprensión de mi situación, ya estoy agregando otros conceptos. O como estoy diciendo, estoy poniendo un tercero que no tiene nada que ver ahí. Quizás mi relación es con mi padre, pero si debo comprender a mi padre, eso agrego la teoría del complejo de Edipo, entonces ya estoy agregando una tercera vista, una tercera opinión. Y a veces por esa tercera opinión, mi comprensión va a ser sesgada. Voy a darle la autoridad a Freud, por así decirlo, para entender lo que está pasando con mi padre. Y cuando, ahí es lo valioso lo que dice, ¿no? Que cuando quizás solo se consiste en sentir. ¿Qué es sentir? Darte cuenta, pues, del estado físico que estás teniendo en ese momento. ¿Por qué estoy sintiendo ira quizás hacia mi padre? Estoy sintiendo miedo, tristeza o alegría hacia mi padre. Entonces contacto con mi estado físico de mi cuerpo y ahí me doy cuenta cuál es la idea que está generándose en mi mente. Y cuando me doy cuenta de la idea que se está generando en mi mente, le puedo dar continuación, porque esa idea que se está generando en mi mente, eso estoy siendo yo en ese momento. Pero si a esa idea que se está dando en ese momento acudo a, entonces esa idea o acudo hacia Jung, acudo hacia Lacan, o acudo a cualquier teoría, o acudo a lo que mi tía dice sobre mi padre, o acudo a lo que yo creía hace unos días sobre mi padre, entonces esa visión ya está siendo manchada. Entonces mi comprensión va a ser desvirtuada. Y lo que yo voy a sentir no va a ser un sentimiento de presente, ¿no? Sino va a ser un sentimiento del pasado que lo estoy trayendo, o un sentimiento de futuro que quisieras. ¿Y por qué? Porque vivimos en una cultura bien influenciada por el pensamiento filosófico greco-romano y también la cultura cristiana. Y nuestra cultura cristiana es una cultura pues, de culpa. Siempre estamos buscando culpables. También nos estamos haciendo las víctimas. Eso muy relacionado con el mito de Jesús, ¿no? Que ha tenido que pasar el Calvario, quienes lo han condenado, Judas. Estamos viendo eso. Y nuestro razonamiento está manchado, ¿no? De esa manera. Y también en base a eso buscamos el perdón. Cuando a veces no es necesario ni perdonar, sino es simplemente comprender. Porque ¿qué te hace el perdón? El perdón te hace ubicar por encima del otro, o que el otro está por encima de ti. Y necesitas que él, por así decir, como el cura, te dé la aprobación, ya estás absuelto, puedes vivir, a seguir con tu vida, o tú también estás buscando que el otro te absuelva. Cuando el hecho es simplemente que tu estado de conciencia, si está buscando en el perdón, es una mente situada en el pasado. Entonces, que tu estado de mente lo he comprendido. Y cuando lo he comprendido, no lo voy a volver a repetir fácilmente lo que he hecho. Pero sucede que a veces el perdón consiste en olvídalo, déjalo, o ya fue. Pero ese ya fue, olvídalo, carece muchas veces de comprensión. Eso voy cuando apelo, digamos, en que debemos buscar una vida con menos conceptos, sino una vida más vivencial. Cuando uno vive una vida más vivencial, es una vida de que me estoy dando cuenta qué es, cómo está mi respiración cuando estoy molesto, cómo está el palpitar de mi corazón, cómo está mi cuerpo, se está calentando, no está calentando. Y aparte, me estoy dando cuenta qué idea estoy invocando en ese momento. Una idea de venganza, una idea de resentimiento, una idea de decir, no, yo tenía la razón. Entonces, como yo tenía la razón, el otro tiene que pedirme disculpas.
cuando no se trata de posicionarse, ¿no? En que yo o él, sino se trata de comprender la situación. Y cuando uno comprende la situación y se da cuenta que posiblemente el otro no lo comprende la situación. Y en un ejemplo de problemas de pareja, ¿no? No comprende la situación. Digamos un problema de pareja. Si yo voy a invocar a una teoría psicológica o una teoría fuera, entonces voy a decir que mi pareja me está tratando por la teoría de tal, 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 dice. Posiblemente mi pareja de esa teoría y lo está tratando de otra manera. Entonces, cuando yo comprendo que yo puedo resolver en ese momento, entonces veo que el otro no tiene capacidad todavía de comprender. Entonces yo alumbro la solución. Eso es lo que me permite, lo que dice, ¿no? El sentimiento. El sentimiento esencialmente es para vincularnos con los demás, no para quedarnos estancados en nosotros. A veces caemos a decir, ah, yo voy a ser feliz o el otro va a estar triste, cuando debemos tratar de nivelar. Eso iría. Wow. Podemos hacer entonces, si te parece, como un resumen de lo que estuvimos hablando. Quizás vos puedas hacer un raconto eh, para que a lo mejor a mucha gente que lo está escuchando es como que siente que lo entiende, pero le falta la palabra más simple. Y yo creo que vos tenés esa virtud de traducir y de hacer mucho más claro algo. Entonces te pido que nos ayudes a entender qué es lo que estuvimos hablando. Listo. Conforme vamos a ir conversando en otras sesiones, vamos a ir adentrando, pero la idea principal de hoy día es entender qué cosa es lo consciente y qué cosa es lo inconsciente. Cuando hablamos de consciente, hablamos de la información viva, de información en movimiento, de información presente que ahorita lo estamos evocando. Cuando yo digo soy consciente, entonces es la información con la que me estoy relacionando con la otra persona que está delante de mí. No con una idea que lo estoy trayendo del pasado o lo estoy viendo hacia el futuro. Soy consciente cuando me doy cuenta del estado de mi cuerpo, de la respiración, me doy cuenta del lugar donde estoy situado. En simple idea, soy consciente del espacio, del tiempo y del acto que estoy realizando. Entonces, toda esa información que yo puedo manejar, eso es el estado de conciencia. ¿Listo? Pero a veces el estado de conciencia disminuye. ¿Cuándo disminuye? Cuando yo agrego datos, cuando yo agrego información del pasado o yo estoy yéndome al futuro con información que no está en el momento. ¿Y qué pasa con eso? Mi atención se pierde, porque mi atención ya no está en la persona que está delante de mí o en la naturaleza donde estoy, sino mi atención está en lo que fue, si hablamos de pasado, en lo que quiero que será. ¿Listo? Y todo eso, lo que quiero que será, o lo que fue, o donde mi atención se está perdiendo, es lo que podemos denominar inconsciente. Inconsciente es toda la información que se encarga de controlar ciertas partes de mi cuerpo donde no lo hago de manera voluntaria. Ahí es donde son los actos fallidos, ¿eh? O los sueños que se manifiestan, o los deseos que estamos buscando. Y eso como el inconsciente personal. Ahora, el inconsciente colectivo es toda la información que no hemos todavía podido acceder como individuo, pero ahí está a la disposición si uno quiere ir desarrollándose. Y en esencia, el sujeto va a ser momentos de conciencia. No hay esa idea de yo soy tal o yo me conceptualizo tal. Sirven esos conceptos que se denominan pues el ego, ¿no? Pero a veces el ego no te permite desarrollar conciencia. Y en esencia lo que consiste es equilibrar los dos, integrar mi parte consciente con mi parte inconsciente, que eso sea el proceso de Jung. Y cuando uno va yendo al proceso de individuación, se va desprendiendo de muchos conceptos que no los considera útiles, ya que los conceptos son como la ropa que uno utiliza, ¿no? Uno utiliza la ropa porque me abriga, porque me hace ver de cierta manera, o me es útil. Pero tenemos muchos conceptos en la cabeza, a veces los académicos todavía más,
porque hemos ido memorizando textos, uno que otro, y eso, y eso mancha en cierta manera nuestra comprensión, para bien o para mal. Y uno se da cuenta cuando acude, este es un ejemplo más simple, cuando acude, por ejemplo, a atenderse con un chamán, con un curandero, un hierbero, él es más práctico, dice, ah, ya, puede ser que tengas esto, entonces vamos a hacer esto. Pero quizás un psicólogo que tenga títulos o muchos cursos va a decir, no, según la teoría tal, según tal cosa, y al final no está viendo el conflicto en el momento, se está perdiendo. Eso sucede también con personas que quizás no tienen ni educación, pero tienen una calidad de ser. Y a veces lo contrario es, ¿no? Porque de lo que consiste es comprender la mente. Y comprender la mente es en sí comprender la relación, lo que es consciente e inconsciente, Claro, esos son, esencialmente. se terminan transformando en obstáculos epistemológicos. Bueno, yo siempre la termino complicando. La gente va a decir ahora, ¿qué? ¿Qué dijo? Bueno, obstáculos de conocimiento, es decir, lo mismo que está expresando él más simplemente. Eh, bueno, la gente está viviendo actualmente, digamos, estamos viviendo actualmente las personas un proceso planetario complejo y que implica un proceso de cambio, de transformación. Eh, ¿Cómo ves vos lo que está ocurriendo y qué herramientas podrías colaborarnos o compartirnos o convidarnos para poder sortear las cuestiones que nos ocurran? El proceso que se está dando es un proceso de cambio no esperado, es lo que lo distingue a lo demás. Hay procesos de cambios ya esperados, ¿no? Como a qué edad voy a tener cierto dinero, o qué trabajo voy a acumular, o qué grados de cursos voy a tener, o hasta la edad, ¿no? La edad que voy a envejecer, o las enfermedades también que podrían darse. Entonces, en estos procesos de cambios que el hombre ha ido desarrollando, su capacidad de soporte ya es adecuado, pero en este proceso de cambio que ha sido, por así decirlo, no esperado, entonces no han ido desarrollando esa capacidad para afrontar a este proceso de cambio. Pero lo que no se distingue a veces es que también es otro proceso de cambio que pudo haberse dado de cierta manera y que se va a ir dando. Entonces, el sujeto o la persona, el trabajo que debería ir haciendo es entrar en la ola del cambio. Es la única manera de que no le afecte el cambio. He ido viendo personas que están sufriendo mucho con todo esto del proceso de cambio. Y no porque estén padeciendo la enfermedad que está, del virus que está azotando al mundo, simplemente porque han vivido un estado aferrado en una idea de vivir estáticos, cosa que no ha sido, han estado cambiando constantemente, pero han vivido en esa idea. Entonces, la única salida adecuada, pues, es siempre estar del lado de la realidad. ¿Y qué es estar del lado de la realidad? Es estar en movimiento constante. No te va a servir mucho tener, añorar el pasado si no estás ahorita, no estás compartiendo relaciones con las personas quizás que en el pasado estabas, ¿no? Entonces, voy a buscar mis nexos, mi comunicación se debe seguir dando, voy a empezar a escribir, y dos cosas, si antes había una habilidad que lo he desarrollado a medias, lo puedo ejecutar en este tiempo. O la siguiente, ¿no? Que me atreva a innovar algo. Porque la psicología, así como estábamos hablando del consciente y el inconsciente, funciona en polaridades. Si algo negativo me siento, entonces tengo que activar la parte positiva. Si me siento muy demasiado positivo, tengo que activar la parte reflexiva.
Y así voy en lo que también en el budismo llamamos, ¿no? El camino medio, el camino del equilibrio. Y eso también muy relacionado con el taoísmo o con lo que llamamos la relación con la Pachamama, que es el hecho de dar y recibir, no solo con la naturaleza, sino conmigo mismo. Entender que yo soy un proceso donde entra información, debe ser procesado, también debe ser ejecutado. Y la ejecución es a través del acto o la palabra. Pero si yo no lo ejecuto, aquí dentro pues de la cabeza o dentro de uno va a generar un caos. Y ese caos es donde interviene lo que se llama el proceso terapéutico, la psicología y todo lo demás para darle un... Eso, de eso consiste. No hay otro tratamiento, digamos, más por encima, que el único tratamiento de vivir es la vida cura a la vida misma. Bien, O sea, que siga siendo lo que era antes. hago un resumen porque para mí es súper importante lo que vos acabas de decir. Eh, Hago un resumen y repregunto. Entonces, vos, esta técnica de la escritura, digamos, que vos proponés, es como uno escribe todo lo que a uno le llega directamente a la cabeza. Uno vuelca sin juzgar, sin decir, uy, ¿qué estoy poniendo? No, bueno, uy, ¿qué estoy poniendo? Pongo directamente. No, lo que se me venga. Y escribo y dejo que fluya el pensamiento. Esto se llama el fluir de la conciencia. Dejo y escribo. O sea, todos los días, por lo menos voy a hacer una página o dos obligatorias con lo que sea, pero tengo que llenarlas de, de lo que llegue a mí. Y si durante el día tengo algún otro momento que quiero escribir, voy y escribo y sumo. Y eso lo podría hacer por ciclos de 21 a 28 días. 21 días serían lo ideal para hombres porque es un ciclo masculino y 28 las mujeres porque es un ciclo lunar. Eh, Como decía también Jairo, dedicarse a alguna habilidad que uno tiene a medias o que siempre quiso y nunca pudo hacer. Por ejemplo, dibujar, pintar, bailar, cocinar, hacer carpintería, ocuparse de un área de la casa que uno nunca se ocupó, que pasaron 10 años y que uno pensaba que lo iba a hacer, y uno tiene las cosas ahí. eh, Si uno ve que necesita escuchar material de autoayuda, buscar videos motivacionales, meditar, hacer yoga, conectarse con el cuerpo, con la respiración, como también dijo Jaime, perdón, Jairo. eh, y conectar con las piedras, descubrir a lo mejor en alguna caminata qué pasa con los árboles si los toco. eh, Cómo se siente el frío estando abrigado, pero qué bueno sentir que estamos en esta época de invierno, en esta parte del hemisferio y comprender qué significa eso, ¿no? Encerrarme, poner la calefacción alto y hacer una burbuja y disasociarme del clima externo. Tratar de, como decía nuestro compañero Jairo, buscar el camino del medio. A mí me parece que también muchas veces uno admira a personas, artes o de ciencia o de artesanías o de prácticas. Es bueno también, ¿no? Tenerlos como referente. Si me gusta la pintura, ¿por qué no veo cómo pintan las personas que pintan como a mí me gustaría pintar? Aunque nunca pinte así, pero lo veo, porque yo ahí voy a estar mirando y voy a estar aprendiendo. Y quizás hay mucha gente que está enseñando eso que me gusta a mí. Puedo ver cine. El cine es un gran lugar para encontrarse con uno mismo. Uno puede hacer una selección de películas, uno puede ver qué películas buscar para inspirarse, para sentirse acompañado. Las mascotas son eh,
seres de luz que vienen a asistirnos y ayudarnos y a cuidarnos en momentos en los que lo necesitamos. Si vos realmente querés tener una mascota, hacete la forma o el lugar o el espacio para eso. Si querés sembrar, tenés en tu balcón, en tu terraza, en algún lugar, o querés tener una planta, podés llenar de más vegetales también tu casa. La verdad es que hay gente que se dedica a tejer, hay gente que se dedica a cantar, hay gente que hace videos como nosotros que estamos en este momento también, ¿no? Compartiendo lo que podemos aportar y lo que sabemos. Y seguramente vos o tú tienes alguna virtud, algún conocimiento, algún desarrollo, alguna experiencia que seguramente es una biblioteca humana para otras personas que desearían conocer esa experiencia, ese conocimiento, esa sabiduría, esa capacidad de utilizar un instrumento musical o lo que fuere. Eh, bueno, para concluir, Jairo, vos decime qué te parece lo que propuse, si tenés alguna otra idea más de darle alguna otra herramienta a la gente. Sí, lo resumiste. El hecho agregar sería, ¿no? Que si solías hacerlo antes, síguelo haciéndolo. Y si no, o lo que decía, si hay algo en potencia, lo ejecuto. Y si hay algo que quiero innovar, también lo llevo. Entonces no me siento en una característica de que lo estoy haciendo de manera obligada. ¿Para qué? Porque no debe haber dentro de mí la idea, estas dos ideas, que estoy escapando de algo o que estoy persiguiendo algo, sino simplemente que lo estoy haciendo. Porque si me meto esa idea, estoy haciendo esto porque estoy buscando algo, el día que no lo consigo, voy a caerme a un estado peor posiblemente. O si estoy en esta idea de que lo estoy haciendo porque estoy escapando de algo, entonces voy a vivir en un estado constante de temor. Cuando la vida consiste pues simplemente en hacer, y cuando el hacer se realiza, no necesita ser teorizado, no necesita para nada, solo necesita ser ejecutado. Y ahí es donde realmente nace el verdadero placer del acto. Porque si yo hago algo esperando a cambio, es un placer fingido o es algo que me va a generar a la larga molestia. Entonces, debo aprender a vivirme como es la vida del Tao. Simplemente estar contento por lo que estoy aquí, ¿no? Por la manera como me he visto, cómo me relaciono con los demás, porque esa es una vida de decir que está conectado con la realidad. Una vida conformista, sino es una vida de comprensión. Llega a un punto de decir que no hay necesidad pues de estar reclamando más de lo que se está dando, cuando de lo que consiste es insertarme en lo que se está dando. Y si para insertarme realizaba todo lo que Javier mencionó, entonces lo sigo realizando, esencialmente eso. Bien, Jairo, tenemos que entender también que muchas veces solo no podemos. Entonces, ese es el momento también en el cual es bueno saber que uno puede pedir ayuda. Y a veces los familiares, los amigos, las parejas, los hijos cubren un espacio, pero hay cosas que no van a poder ayudarnos a hacer, que quizás pueda una persona que se dedicó a estudiar la conciencia o que tuvo experiencias espirituales que le permitieron ayudar a otras personas desde la sabiduría. Por eso, si en algún síntomas que tienen o lo que están pasando es muy fuerte, bueno, sientan, piensen, intuyen o deseen cómo sería la terapia que a ustedes les gustaría recibir, cómo sería. Y vayan investigando en las redes o entre amigos, en sus contactos, qué les ofrecen. Por este lado lo tenemos a Jairo, que es psicólogo, él está en Perú, pero seguramente como hoy trabajamos todos mucho en forma virtual, muchas de las personas que lo necesiten pueden tomar sus servicios. En mi caso,
Con la terapia chamánica, exactamente lo mismo. Si uno siente que es por ahí, entonces uno contacta por ese lugar. ¿Querés dejarnos algún dato, hacer una reflexión final y contarnos un poco de tu terapia, así también la gente se siente invitada por vos? Es el hecho siguiente lo que decías. Uno debe identificar el punto donde ya no puede llevar las cosas por sí mismo. Y eso no tiene nada de malo, no es que no tengas las capacidades ni nada por el estilo. Siempre necesitamos el apoyo de alguien, ya sea para aprender algo nuevo, por así decir, en la computación, el celular o la propia vida. En este caso, los que se han dado el tiempo para indagar en la propia vida han sido los psicólogos, los chamanes, las personas espirituales. Entonces, si yo entiendo que en mi propio proceso necesita de la ayuda de alguien, voy a aquella persona que yo siento que puede ayudar. Pero con la idea esencial también, ¿no? No es que la otra persona lo va a resolver, sino va a permitir que yo misma lo vea. Sucede que no por el hecho de ser psicólogo o dedicarse al humanismo o dedicarse a la vida espiritual, no tenga sus propios conflictos. También ellos necesitan ser asesorados o apoyados por otros que hayan tenido quizás un recorrido más largo, ¿no? Es lo que llamamos el guía. El guía es aquella persona, pues, que conoce el camino por donde ha transitado y también tiene la capacidad de construir nuevos caminos. Y sobre lo que son atenciones, cada uno llega a la persona donde debe ser atendido, ya sea porque le agradó la escucha, le agradó la palabra, entonces ya se dio lo importante que decimos el proceso de contacto. Y ahí estamos aperturados para conversar con todo el que esté dispuesto, el que quiera. De eso consiste, apoyarse mutuamente. Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy muy contento de que este es un buen comienzo y que es un buen comienzo significa de que nos hemos encontrado con Jairo para empezar este ciclo de charlas con la cual hoy trabajamos lo consciente y lo inconsciente. Agradecemos profundamente a todas las personas que han estado escuchando y prestándonos su tiempo y su espacio para hacer de esto un círculo más amplio. Y siempre, como reciprocidad, pedimos que en la medida de sus posibilidades y de su deseo, si sienten que este video tiene información que les ha les ha servido de utilidad, ha resonado con lo que ustedes están viviendo, es una buena alternativa para que la puedan compartir con personas que ustedes creen que esta información les puede ser útil. Ya sea enviando este video por WhatsApp, por Facebook, poniéndolo en tu muro o pasándolo por mensaje privado. Puedes enviarlo por mail si tenés cadena de amigos o personas puntuales que seguramente en este momento que yo te estoy hablando pueden estar llegando a tu mente, ¿no? Que seguramente les puede interesar este tema. Te agradecemos que puedas hacer ese puente, porque en la manera en la que también que vos te expandas junto con nosotros, todos nos expandimos. Gracias, Jairo, por tu humildad, por tu corazón y por tu conocimiento. Y entonces vamos a dejar la invitación para el próximo viernes, que vamos a hacer un flyer para recordar en la semana que estén bien los horarios, pero lo que más nos importa es dejar ahora la posta justamente para la semana que viene, donde, a ver, bien, mismo desde Freud y desde Jung. Quizá podamos hablar un poco acerca de su biografía, de quiénes fueron,
y después ver qué aspectos de lo que ellos proponen está relacionado con los pueblos originarios o el pensamiento o el mundo animista. Por lo pronto yo vuelvo a agradecerte y si hay algo en lo que vos quieras renovarle la invitación a la gente o te parezca bueno decirles algo, te cedo la palabra para cerrar. Que estamos dispuestos a ir ampliando la temática y si hoy día hay ideas que se pueden desarrollar, que lo hagan llegar y también así para ir clarificando más las ideas, hacerlas más accesibles. Ya que la siguiente, cuando vamos a hablar sobre el chamanismo, vamos a utilizar mucho lo que es el inconsciente y el consciente y cómo es la dinámica entre los dos, que de eso consiste en sí la relación con la tierra, que recuperar, que recuperar la parte perdida, por así decirlo, descuidada, que es la parte inconsciente, que se da mucha prioridad a la parte consciente. Sería pues ser Bueno, buenísimo. Este, la gente por ahí verá que mientras vos estás hablando, yo estoy, bueno, yo tengo una pantalla y lo que hago es postear este material en distintos grupos a la vez que vos vas hablando, porque como está en vivo se suma más gente, enviándolo por WhatsApp, a través de las redes para que otras personas lo puedan recibir. Es algo que pueden empezar a hacer las personas ahora, porque el video va a quedar subido y, y bueno, que sepan que mientras él está hablando, yo lo sigo, pero que hago el trabajo administrativo de gestionar también esta mini producción audiovisual, de tener que estar filmándonos, escuchándonos y conectar. Vamos a seguir trabajando desde mi perfil, que ha sido la forma más directa de engancharnos. Y bueno, le pedimos disculpas si cometimos algún error, si se nos hizo lío con los horarios y demás, pero bueno, las cosas son perfectas en sí mismas. No obstante, les agradecemos por su paciencia. Bueno, Jairo, nos vemos entonces. Un gran saludo. Hasta la próxima.